Hoy nos acompaña el doctor Abraham Machuca, quien es médico ortopeda, una persona que venía a CDN con cierta regularidad, no sé, porque ya no nos quiere, pero estamos aquí con él y estaremos tratando el tema, repito, de dolor en el hombro. Si usted, cuando yo hablé de dolor en el hombro, se agarró el brazo, usted no debe despegarse de este programa. Usted no debe cambiar de emisora porque entienda algo. Todos los días cuando usted duerme mal, me duele el hombro. Cuando usted levanta una pesa, me duele el hombro. Cuando usted trata de hacer cualquier tipo de movimiento, me duele el hombro. Entonces, la realidad es que el doctor Machuca estará hablando con nosotros, repito, sobre ese dolor tan molesto y en ocasiones hasta incapacitante. Doctor Machuca, buenos días, gracias por estar con nosotros, Abraham, aquí en Madre Paso a Paso. La pregunta obligada es, cuando una persona tiene dolor en el hombro, tiene un dolor en cualquier sitio, recordando que la definición de dolor es la sensación subjetiva de daño, o sea, que usted siente que algo le está provocando algún tipo de lesión, realmente cuando duele el hombro, ¿es necesario ir al ortopeda? ¿En qué momento yo digo este dolor del hombro es preocupante y yo tengo que dejar lo que estoy haciendo para buscar asistencia con un ortopeda? Fíjate, la patología del hombro es muy amplia, mucho más amplia de lo que se piensa la gente. Por lo general, cuando a alguien le duele el hombro, lo que piensa es tengo una bursitis. Todo el mundo se lo asigna a una bursitis. La bursitis es una reacción normal de cualquier cambio inflamatorio que se produzca en el hombro. Bien, entonces vamos a tener bursitis por cualquier patología, pero la patología del hombro es mucho más amplia que la bursitis. Tenemos lo que son los traumas del hombro, cualquier tipo de fractura o microfractura que se produzca en el hombro, las lesiones articulares a nivel del hombro, las lesiones capsulares, los pinzamientos y las que son las más comunes, que son las lesiones del manguito rotador. Doctor Machuca, cuando uno evalúa eso, todo lo que usted plantea sobre lo que son las patologías del hombre en sentido general, y usted mencionaba específicamente lo que tiene que ver con la bursitis, pasando de todas esas patologías, la pregunta es, después que le duele, ¿cuánto tiempo el hombro a una gente? Porque el asunto es ese, yo tengo un dolor ya en este hombro que tengo años, me doy a entender, y por miedo a que me digan que me tengo que operar, no he ido, pero la realidad es, ¿a partir de qué momento yo digo, tengo que ir al ortopeda? Cuando me duele más de cuánto tiempo. Fíjate, tenemos que ver los factores que están previos a ese dolor. Sí. Las posiciones que se toman al dormir, la actividad que tú realizas diariamente, qué actividad o qué tipo de fuerza hiciste, qué carga le diste al hombro. Bien, entonces eso es una inflamación que se te puede producir entre 24 a 72 horas sin problemas, sin que tú tengas que ir a un facultativo, que tengo que ir a que me vea al médico, nada de eso, no hay problema. Ahora, pacientes ya que tienen dolor en el hombro que es constante, que se presenta con regularidad con una actividad que realizan comúnmente, dolores ya de más de 72 horas, deben de acudir a un facultativo. Pues tú tienes un caso ya crónico. Yo me embromé. Pero, o sea, el miedo que tú tienes, que sí, es el miedo de la mayoría de los pacientes, claro, es un miedo que no está muy fundado realmente. Vamos a ver. En el sentido de que el 80% de las patologías del hombro salen sin necesidad de ir a quirófano. ¿Cómo así? El 80% de las patologías del hombro la podemos tratar o clínicamente con antiinflamatorios orales o por vía de la terapia física. Ok, o sea que estamos hablando de que las personas que tienen ese dolor en el hombro de mucho tiempo, con terapia o con analgésicos, que es lo que usted está diciendo, antiinflamatorios, pudieran, dentro de lo posible, pudieran salir, pero mientras más tiempo pasa, tú te acercas más al quirófano. Ok, o sea que yo me embromé. Bueno, pero nada, continuando con este proceso, doctor, ¿hay alguna edad específica o algún factor de riesgo el cual haga que el hombro pueda, como dice la gente, desgarrarse? Porque hay mucha gente que dice, se me desgarró el hombro, y usted mencionaba ahorita de una lesión del manguito rotador, el cual sería importante que quizá usted lo pusiera lo más llano posible, pero la realidad es que a partir de qué edad el hombro comienza a doler, porque la realidad es que yo hacía muchísimas cosas, jugaba basquetbol, hacía ejercicio, y la realidad es que nunca me dolió el hombro, pero me metí en los 40, compadre, y la realidad es que el hombro de ahí para adelante dijo, tú llegaste hasta aquí. La pregunta es, doctor Machuca, ¿hay alguna edad o alguna actividad o algún factor predisponente importante para ese dolor? Mira, con respecto al manguito rotador, es una patología que puede afectar en cualquier punto de la vida, pero por razones diferentes. ¿Y a qué me refiero? En la etapa de la juventud,
35 hacia abajo. Es una etapa donde hay mucha actividad deportiva, mucha actividad física. Esa actividad que puede volverse repetitiva puede provocar, sin el cuidado previo, o sea, sin el calentamiento previo, esa actividad puede provocar una lesión del manguito rotador. Ahora, cuando ya rebasamos los 40, que ya viene el problema de los depósitos de calcio, la artrosis, las deformidades óseas que se presentan propias de la edad, puede haber una deformidad ósea que se presenta justo en el acromio, en la parte donde roza el supraespinoso, que es uno de los 4 músculos del manguito rotador, que puede provocar un desgarro de ese músculo. Ya sería otra lesión del manguito rotador. Doctor Machuca, hay gente que se le sale el hombro. Bien. Que dice que a mí se me sale el hombro haciendo algún tipo de actividad. La pregunta, ¿esa gente que se le sale el hombro con cierta regularidad, tienen algún tipo de problema específico que pudiera señalarse como el responsable de ese tipo de cosas? Lo digo porque la gente cuando jugaba basquetbol, o uno lo ve por ejemplo en la NBA cada rato, que a fulanito se le salió el hombro. La pregunta es, ¿hay alguna situación que lleve a las personas a eso, a que se les salga el hombro? Fíjate, hay una situación anatómica per se que predispone al hombro a que se salga de su lugar de articulación. Entonces, ¿qué tenemos? Que el hombro es una articulación que es péndula, está colgando del tronco, no es una articulación de carga. Ya la gravedad juega en contra de la articulación. Exacto. Bien, entonces tenemos ya otros componentes como sería la laxitud de la cápsula articular y la laxitud de los ligamentos que mantienen esa articulación en su lugar. Entonces ya provocaría lo que es la luxación del hombro. Esa luxación del hombro se puede producir. Es el término correcto. Deje de decir, se me salió el hombro. Diga, se me luxó el hombro. Escuche qué diferencia. Qué intelectual usted suena. Sí, pues la gente dice, me se salió. Se me zafó. Se me zafó el hombro o me se salió. No se me salió, me se salió. Exactamente. Entonces, luxación del hombro. Entonces, continúe. Esta luxación se puede presentar una vez perfectamente sin que usted la pueda ver de nuevo. Ahora, quienes ya tienen luxaciones recidivantes, que son las luxaciones a repetición, ya tienen un componente que sí es quirúrgico, porque hay un daño de estructuras que mantienen el hombro en su lugar, son considerados para un procedimiento quirúrgico que mantenga el hombro en su lugar. Deben de ser evaluados clínicamente y con un procedimiento de imagen que el de elección es la resonancia magnética para esta articulación. Doctor, cuando hablamos del hombro, todo el mundo generalmente piensa en lanzar cosas o en levantar algo. Y en ocasiones el problema es que uno puede levantar el brazo hasta un punto, pero luego de un punto de levantarlo, y todo el que esté escuchando el programa en este momento está levantando el brazo hacia adelante y se va a dar cuenta, si tiene más de 40, que en algún punto siente dolor. ¿Es normal eso? ¿O eso pasa por la edad? ¿O realmente el problema es que el hombro, como quiera, vamos a tener problemas en algún momento, doctor? Fíjate, la segunda causa de consulta ortopédica es la lesión del hombro. Wow. Primero está la columna lumbar, seguidos del hombro. El dolor de espalda, señor, esa es la primera causa de consulta en muchísimos sitios después de la gripe. El primer cuadro de consulta médica en los Estados Unidos de Nueva York, que ustedes saben que es el país que queda entre Canadá y México, que se llama Nueva York. En este sitio la primera causa de consulta es la gripe, pero la segunda es el dolor bajo de espalda. Y el doctor Machuca dice que la segunda consulta más frecuente en ortopedia es la gente que se queja de dolor en el hombro. Continúe, doctor. Entonces, cuando tenemos ya el cuadro doloroso en el hombro, que tú ves que tú llegas hasta un punto, en ese punto es donde entra lo del manguito de los rotadores. Ese punto de 90 grados de elevación del hombro te lo da el músculo supraespinoso. Cuando vemos que empieza el dolor, cuando nos acercamos a los 90 o sobrepasamos un poco los 90 grados de abducción o de extensión del hombro, es cuando nos preguntamos, ¿qué está pasando? Regularmente empezamos con una tendinitis del supraespinoso, que es lo primero que se nos va a presentar, que es el cuadro inflamatorio per se inicial, agudo. Después de eso, cuando ya tenemos el tiempo que nos negamos a ir a la consulta, no queremos operarnos, no quiero que el médico me diga otra cosa, entonces viene de que no sabemos que después de los 40 viene el componente de deformidad ósea que me puede estar desgarrando el hombro. Entonces ya me está desgarrando el punto de inserción, de unión, perdón, entre el tendón del supraespinoso y la parte muscular per se.
Entonces, ese desgarro, cuando se va haciendo más amplio, ya me está acercando más al quirófano. Bien, entonces, eso es lo que generalmente se produce. El 95% de las lesiones de manguito rotador se concentran en la parte del músculo supraespinoso. O sea que si usted escuchando Madre paso a paso y en este momento usted trató de levantar el brazo, como dice el doctor, hacia el lado, usted lo está levantando y usted tiene dolor o tiene que hacer algún tipo de movimiento para poder levantarlo sin dolor, eso pudiera significar que usted tiene algún tipo de lesión que amerite la evaluación por un ortopeda. Doctor, ¿y si hacia adelante? Que también se hace eso, que es que en lugar de ser hacia el lado, uno levanta hacia adelante y tiene dolor. Mucha gente dice que eso puede ser una bursitis. La realidad es, eso es diagnóstico, porque sé que, repito, tú el que está escuchando este programa, si no lo quitó, es porque le está doliendo el hombro en algún momento. Entonces, si yo lo levanto hacia adelante, como hacía en el saludo la gente de los nazis, me doy a entender. La pregunta es, ¿eso de verdad me dice que es una bursitis o puede ser alguna otra cosa? Mira, la bursitis es existente en cualquier tipo de inflamación en el hombro, como dijimos al principio. Bien. Ahora, cuando ya es hacia adelante, existe una prueba que nosotros hacemos semiológicamente, que la hacemos hacia adelante, que evalúa la integridad del supraespinoso y del subescapular, que son los músculos que hacen la rotación completa del hombro. Bien. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, ya yo no solamente pienso en el supraespinoso, pienso en el subescapular y también pienso un poquito en lo que es el tendón de la porción larga del bíceps que atraviesa la parte en la parte central del manguito de los rotadores. Doctor, eso está muy anatómico, está muy chulo, pero el que no es médico, lo único que está asustándose. Bueno. Entonces, cuando uno evalúa este proceso, la pregunta es, ¿qué es una bursitis entonces? Porque la gente lo está escuchando, bursitis, 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 todo el mundo ha dicho, yo tengo una bursitis. Yo creo que no hay un dominicano que no haya dicho que no tiene una bursitis en el hombro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la bursitis? Y si realmente tú el que tiene un problema de bursitis hay que poner una famosa inyección que le ponen en el hombro para la bursitis. Mira, como aquel pitopo, parece que le han dicho que hay que poner una inyección. Cuénteme, doctor. Fíjate, la bursa per se es una especie de tejido fibroso especializado, un tejido conectivo, que se encuentra no solo en el hombro. Vamos a encontrar bursas en el hombro, en el codo, la muñeca, la rodilla, la cadera, el tobillo. Cualquier articulación móvil tiene bursas. Bien. Esas articulaciones sirven, esas partes que están en la articulación sirven no solamente para que duelan, son parte de la amortiguación del choque entre los huesos. Bien. Ok. O sea, es como el amortiguador de cada articulación. Nosotros tenemos bursas en todas las articulaciones. Ok, es un amortiguador que tenemos en el hombro para que no duela. Pero el problema es que ahora... ahora... natural. Sí, pero tú me dices que eso duele también. Entonces, eso ¿cuál es el duele, problema? es un signo de alarma, Okay. más que otra cosa. Ahora, que nos inyectan para el dolor de la bursitis. Bien, hay dos escuelas en eso en ortopedia. Hay quienes inyectan con esteroides porque el esteroide es la panacea mágica. Te van a poner el esteroide, se te quitó el dolor, el paciente se va a calmar, tú vas a estar tranquilo en tu consulta. No te va a llamar de nuevo. Ahora, yo soy muy conservador con respecto al uso de esteroides por el efecto residual, no solo metabólico, sino el residuo que deja el esteroide a nivel articular. Ese es un residuo que se cristaliza y que nosotros lo vemos regularmente cuando operamos rodillas. Pacientes que se han inyectado varias veces esteroides en la rodilla, cuando tú ves el cartílago articular está sumamente dañado. Y son pacientes que tienden a ponerse una prótesis previamente a lo que manda la literatura, a lo que se ve regularmente. Wow. Entonces, también son pacientes que te hacen necrosis avasculares de la cabeza de fémur, que es otro paciente que te va a ir a quirófano a ponerse una prótesis temprano. Probablemente durante esté la vida productiva y es un paciente que te va a indicar que no se va a poner una sola prótesis en la vida, sino que es candidato a 2 o 3 cambios de prótesis. O sea que estamos hablando... Entonces, por eso yo soy más conservador con eso. O sea que estamos hablando de que el doctor Abraham Machuca, ortopeda, entiende, y esto sí está bueno, porque repito, la mayoría de los ortopedas, desde que uno le duele el hombro, lo primero que dicen, yo te infiltro un poquitito de esteroide. El doctor Machuca, que además de todo es artroscopista, que es entrar una camarita en la articulación para ver qué está dañado y repararlo en lugar de tener que hacer esas heridas grandísimas que anteriormente veíamos en la mayoría de las articulaciones, nos dice que cuando él mete esa camarita, las personas que le han inyectado generalmente esos esteroides tienden a tener algún tipo de calcificación y daño
más que nada, o depósitos, perdón, dijo el doctor, de medicamento en la articulación. Doctor, entonces la pregunta obligada es, ¿eso lo hacen todos los días? Entonces, la pregunta es, si ya me puse los esteroides en el pasado y me lo pongo cada cierto tiempo, ¿en qué momento digo ya no me pongo más y tengo que ir al ortopeda? Cuénteme. Mira, la recomendación del uso de esteroides varía entre 6 meses a un año por aplicación de esteroides. Yo he visto casos de pacientes que se ponen esteroides mensual. Claro, todos los meses, por eso te estoy diciendo, Bien, Abraham. Esos pacientes generalmente cuando se revisa esa articulación tienen un daño enorme en la articulación. Un paciente que para su edad tú le esperarías una artrosis grado 1, grado 2, lo incrementa a grado 3, grado 4, porque eso se va prácticamente comiendo el cartílago. Bien, entonces, hay otras opciones al esteroide que son igual de efectivas. No te van a quitar el dolor de inmediato, pero como dicen aquí en el campo, con paciencia y calma se comió el burro la palma, ¿verdad? Entonces, paciencia y calma, que no, el dolor no te la proporciona, lo entiendo eso. Exacto, eso es lo que te iba a decir, El Abraham. dolor no te la proporciona, pero hay manejos para el dolor alternativos al esteroide y manejos intraarticulares que te van a mejorar el cuadro intraarticular que te produce el dolor y manejos por vía oral que te controlan ese dolor. Doctor, la gente que tiene dolor en el hombro, en la espalda, dolores articulares en sentido general, toman antiinflamatorios por muchísimo tiempo. Y hay gente que dice, no, me duele un hombro, pero yo me tomo un antiinflamatorio en la mañana y otro en la noche. Y tienen en eso años. La pregunta es, esas personas que necesitan estar tomando este tipo de medicamentos todos los días para controlar el dolor, ¿tienen algún tipo de problema futuro desde el punto de vista de ortopedia? Tienen un problema actual, en todo caso, en punto de vista de ortopedia, ¿bien? Sí. No es a futuro. Porque primero es que estar tomando analgésico cada 12 horas, cada 8 horas, siempre en una forma continua, no es calidad de vida. Aparte de que todo medicamento tiene su efecto secundario, va a tener su efecto secundario ya sea a nivel gástrico, a nivel hepático, a nivel renal. O sea, ya vas a estar provocando una patología colateral aparte de la del hombro, que es la que te está llevando a consumir ese tipo de medicamento. Entonces, ese problema actual, que por miedo a una cirugía o a algún procedimiento no estamos atendiendo y nos estamos tomando un calmante, nos estamos automedicando, lo que estamos es alargando esa solución del caso y provocando que la solución del caso sea un evento a mayor escala. Y me explico. Cuando tenemos, por ejemplo, una lesión de supraespinoso, que es el más lesionado del manguito de los rotadores. Sí. Como te dije hace un rato, 95% lo podemos resolver con terapia, porque solamente se llevan a quirófano los desgarros grado 3 y grado 4. O sea, desgarros de más del 75% de la fibra o desgarros totales. Machuca, hay un grupo de personas que le tienen miedo a meterse en el resonador porque es un espacio cerrado. Y hay personas que dicen que la radiografía no sirve bien para ver los músculos. La pregunta es, ¿hay algún otro estudio adicional que pudieran hacerse las personas que tienen problema en el hombro y que le mandaron a hacer una resonancia y que ellos dijeron que no se van a meter en ese aparato para poder visualizar cómo están sus estructuras a nivel del hombro? Porque sé que hay mucha gente que están aquí, que le indicaron la resonancia, cuando le mostraron que era trancado en un resonador, dijeron que no se iban a hacer nada. ¿Existe algún estudio adicional que pudieran hacerse esas personas? Fíjate, es una pregunta excelente porque es una preocupación de muchos pacientes. Sí. La radiografía tiene un alcance limitado. En una radiografía podemos ver un pinzamiento subacromial, que es lo que nos va a llevar a un posible desgarro. O sea, presumimos un desgarro de supraespinoso cuando vemos una radiografía con un pinzamiento, pero no todas se van a ver así. Entonces tenemos la opción de hacer una sonografía o ecografía de partes blandas, pero tiene el defecto que es dependiente del operador. El operador es el que va a ver, y si no sabe ver la imagen que está viendo, no vamos a tener un resultado. Entonces ya nos queda la resonancia. La resonancia es ese procedimiento cerrado y pacientes claustrofóbicos que no soportan eso, el ruido. Bien, hay opciones para esos pacientes de resonancia. Hay resonadores que son abiertos y focalizados. Incluso recientemente hay un centro en la capital, que no voy a mencionar, Sí, claro,
que tiene... No, si quieren que lo mencione, que llame para publicidad. Exacto. Pero sigue. Tiene un resonador que es abierto y de pie. No tiene ni siquiera que acostarse el paciente. El resonador es abierto y de pie y tenemos una calidad de imagen bien aceptable, bien buena. Entonces hay esas opciones para el paciente. Perfecto. O sea que ya usted sabe, si usted no se ha hecho la resonancia, vaya donde el doctor Abraham Machuca, quien es médico ortopeda con una especialidad justamente en artroscopía, para que el doctor Machuca le revise el hombro y luego le mande a hacer los estudios pertinentes. Y si usted le tiene miedo a esos espacios cerrados, ya él le dice que en Santo Domingo existen varios lugares donde hay resonadores abiertos y que el ruido no es un problema y que usted puede hacerse su estudio del hombro sin ningún tipo de inconveniente. Dice que la sonografía pudiera ser una opción y que la radiografía pudiera ayudar en algún momento, sobre todo en personas de más edad, ¿verdad que sí? Exactamente, envejeciente, Entonces, sobre los 45. exactamente, envejeciente, 50. por encima de los 45, ok, me salvé. Entonces,